Y es un día sin duda negro para este ámbito de lo que se está atravesando hoy a nivel país. Hablamos del rubro del desempleo, el rubro económico que golpea ya con mucha fuerza a al empleo a nivel nacional. ¿Cuánto tenemos? 88.000 suspensiones temporales tenemos en nuestro país hoy, de los cuales 2.000 personas desde el pasado 11 de marzo, cuando empezó a regir esta cuarentena, que hoy lleva más de 50 días, más de 2.000 desempleados, despidos, personas que hoy, mañana, pasado, ni de acá a 3 meses ya no van a volver a sus puestos laborales. ¿Por qué? Porque sus empresas le dijeron, no, te liquidamos ya. En algunos casos, en otros casos ni siquiera se le liquidó al trabajador, y en otros casos las empresas tuvieron que cerrar porque entraron prácticamente ya en un quiebre técnico y ya no podían sostenerse. Era el mazazo final que se daba con esta pandemia, esta ya acuciante situación económica, porque sabemos que ya Paraguay venía golpeado económicamente desde el año pasado, con una terrible recesión. Escuchemos lo que decía la ministra del Trabajo en cuanto a estos datos oficiales. A partir del lunes, más de 1 millón de trabajadores van a volver a sus puestos laborales con esta cuarentena inteligente. Esa es la única buena noticia que podemos compartir hoy. Pero las cifras no son buenas, no son alentadoras. La situación del trabajador hoy es prácticamente desolador, porque hay muchas cosas del que no puede agarrarse, porque esta pandemia los deja desarmados ante un empleador que tampoco tiene mucho que hacer, porque se siente también golpeado por esta situación económica que está golpeando a nivel mundial. Escuchemos lo que explicaba, datos oficiales de la ministra del Trabajo, Carla Basigalupo. Desempleo. El Paraguay tiene, de acuerdo a los registros oficiales, 2.000 denuncias por despido injustificadas hasta ahora. Entendemos que hay despidos que se están también ahora mismo a lo mejor realizando, pero no se denuncian. Lo que tenemos nosotros como registros oficiales de despido, es decir, desvinculación laboral, son 2.000 denuncias. ¿Cuántos vuelven en esta primera etapa, primera fase de la cuarentena inteligente? Bueno, vuelven sobre todo en la gran masa de los trabajadores que trabajan en las industrias. Estamos hablando de un 58% de la economía que vuelve a partir del lunes bajo reglas muy estrictas de control. Y bueno, hablamos de 1 millón de trabajadores que van a estar en el ruedo laboral, en el campo laboral. Y esta parte es donde quiero explicar muy bien, Sara, Roberto, audiencia. 88.000 ceses laborales tenemos hoy en nuestro país, en más de 50 días de cuarentena obligatoria por la pandemia del COVID-19. ¿Cuáles son las salidas o las alternativas que tienen hoy estas 88.000 personas que quedaron desempleadas por un cese temporal de contrato que rige por 90 días? Pero vamos a suponer que en tu empresa en marzo pasado te dijeron, bueno, vos te vas a acoger al cese temporal, yo no te voy a poder pagar por los próximos 3 meses. Entonces sería abril, mayo, junio. En junio volverías, y ahí es donde no se sabe. ¿Qué puede hacer en ese caso el empleado? Dice, bueno, me doy por despedido si la empresa ya no me comunica a volver después de junio, o le demando a la empresa. Pero ¿cómo le demando a la empresa cuando la empresa también se encuentra azotada por una pandemia y por una situación económica terrible, acuciante hoy en nuestro país? Y entonces es ahí donde uno nada en aguas que no sabes por dónde te lleva la corriente, y esto lo dice la propia ministra del Trabajo, quien debería estar garantizando a los trabajadores sus puestos laborales. Otra de las cosas que puede hacer esta persona es, bueno, le demando a mi empresa o espero que en esta cuarentena inteligente, allá por septiembre, el empresario finalmente me llame. Y entonces tiene estas dos alternativas. ¿Y qué puede hacer el empresario en este caso? Termina, por ejemplo, los 90 días de contrato y puede renovarlo. Y ahí te preguntas, ¿por cuántos días más puede renovar el empresario? Y ya es
indeterminado, indefinido, puede llegar a durar esta prórroga hasta que la empresa pueda volver a reabrir y prácticamente no puedes hacer nada al respecto. Escuchemos lo que explicaba la ministra del Trabajo sobre todos estos puntos bastante complicados tanto para el empleado como para el empleado. Si hablamos de suspendido, queremos hacer entender que suspendido no significa desempleado. El que está hoy suspendido está como en una pausa en su actividad laboral. En este momento, gracias a la combinación de dos leyes importantes, la ley laboral, el código laboral y la ley de emergencia, ese trabajador suspendido de un restaurante, por ejemplo, que no está pudiendo operar, retiene, es decir, conserva el vínculo laboral, no es desempleado, percibe una compensación económica que paga IPS establecida por la ley de emergencia, retiene la cobertura de seguridad social, es decir, la cobertura médica y la proyección de jubilación, y para el empleador significa sostener a su trabajador al que no quiere soltar y por supuesto no pagar el salario durante el tiempo de suspensión debido a que ya no genera ingresos por la cuarentena. ¿El tiempo máximo de suspensión es de 90 días por ley? El tiempo de suspensión depende del cese. Ahora, lo que dice la ley laboral es que después de 3 meses de suspensión, el empleado que ya está suspendido por tanto tiempo tiene la opción, en todo caso, de darse por despedido y demandar al empleador por despido injustificado y cobrar la indemnización correspondiente. Pero no hay un coto, no hay un límite, digamos, y menos en el caso de fuerza mayor, caso en el que se enmarcaría esta cuarentena y el COVID en cuanto al impacto que tiene en el empleador. El empleado puede demandar a los 3 meses, en el caso de que así, digamos, también lo interprete el Poder Judicial, pero no hay un límite en el sentido de que si una empresa no está pudiendo volver todavía a la actividad laboral, por ejemplo, el área de turismo, el área de espectáculos públicos, que no tiene en las fases establecidas por el Ministerio de Salud un retorno muy rápido, como vos sabrás, lo que puede hacer es pedir la prórroga de la suspensión y en ese caso ya cada trabajador va a elegir si quiere seguir estando suspendido o quiere darse, digamos, por despedido. ¿Esa prórroga por cuánto tiempo más se puede dar? Durante todo el tiempo de suspensión de actividades.